Hola, saludos y bendiciones para todos. Nuevamente aquí nos encontramos gracias a la tecnología para poder tener otro tiempo en conjunto de estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 17 de Mateo y sin más, ahí con tu Biblia en mano, tu cuaderno de notas donde tomas apuntes, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para adentrarnos en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Dios. Bendecimos tu nombre y te glorificamos porque solo tú lo mereces, Dios. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Estamos ya prácticamente por terminar este pasaje de la transfiguración que ya hemos estado tocando por varias sesiones y hoy finalizaríamos el mismo. Así que por última vez leamos el texto y veamos lo que nos resta. Dice así, Mateo 17, 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Decíamos que ya estamos terminando este pasaje y nos habíamos quedado en este punto donde dice el texto, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Al oír esta voz que dentro de la nube, pues obviamente ya la experiencia de por sí era tremenda, ¿no? Haber presenciado esta transfiguración del Señor Jesús, esa luminosidad que despedía su cuerpo y ver a estos dos personajes que se aparecían ante él. La verdad que bastante habían soportado en cuanto a impresiones, pero ahora encima la voz audible que le llega de medio de la nube, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Definitivamente que cuando estamos ante la presencia de la divinidad o de cualquier manifestación de Dios, ya sea a través de una visión, a través de una manifestación sobrenatural, eh, a través de toda la escritura encontramos la aparición de ángeles, manifestaciones de Dios de alguna otra forma, eso genera un temor reverencial. No el temor de miedo, de terror, sino ese temor de reverencia, de que es algo que hay que respetar, que es algo que hay que respetar y que nos sentimos como seres humanos indignos de estar ante esa manifestación. Y esto mira a través de la escritura, solamente te voy a mencionar los ejemplos para que tú los anotes y quizás los estudies como un estudio personal aparte. Se ven estos casos a través de toda la escritura. Por ejemplo, tú puedes ver el caso de Adán en Génesis 3:10, cómo se oculta de Dios y tiene ahí ese temor. Claro, él se sentía indigno de estar en la presencia de Dios cuando anteriormente lo había estado por causa ahora del pecado, obviamente. Pero entonces ahí vemos cómo había ese temor de Dios por esto, que reconocía que no era digno estar en su presencia. Josué 5:14, ese pasaje donde él se le presenta este ángel del Señor que definitivamente que le genera temor. Gedeón en Jueces 6:22, cuando el ángel aquel que le habla de que él es fuerte y valiente y pues obviamente también genera esa sensación de temor en Gedeón. Manoa, el padre de Sansón, en Jueces 13:22 también vemos esa reacción. En Isaías 6:5, ese pasaje tan conocido de cuando Isaías en el templo ve la gloria de Dios y cómo sus faldas llenaban el templo. También Daniel en 2 ocasiones, en 8:17 y en 10:9,
habla de que incluso sus fuerzas desfallecieron y cayó de lo débil que se sentía ante la manifestación angelical. Habacuc 3:16 también da una mención parecida de cómo la manifestación divina genera ese temor reverencial en el profeta en este caso. Pedro en Lucas 5:8, cuando aquello de la pesca esa milagrosa, él se da cuenta que no está ante un hombre cualquiera, que Jesús definitivamente no es cualquier hombre y se siente indigno y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Es la reacción natural de una persona que tiene sensibilidad espiritual ante una manifestación sobrenatural que entiende que viene de parte de Dios. Y finalmente Juan en Apocalipsis 1:17. En Apocalipsis 1:17 dice, por ejemplo, Juan, cuando vio al Señor en ese pasaje tan conocido en Patmos, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Eso es lo que genera ese temor reverencial, eso es lo que genera esa manifestación de Dios ante una persona que tiene esa sensibilidad espiritual. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. De tal manera que ahí vemos como en todos estos ejemplos vemos esa reacción como la que tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración. Así que definitivamente esa sensibilidad espiritual nos permite reconocer que no somos dignos de estar en la presencia de Dios, que solamente en nuestro caso por la cobertura de la sangre de Jesucristo que nos libra y nos limpia de todo pecado, ahora podemos entrar libremente ante su presencia, pero siempre reconociendo que Dios es santo y que no puede, dice la palabra misma, dice, quien entra a su presencia es limpio de manos y puro de corazón. Pero nosotros por la sangre de Cristo tenemos acceso ante ese trono de gracia, pero debemos guardar ese debido respeto ante la santidad de Dios. Y dice que entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Mira, que Jesús, para alentarlos, él primero se acerca a ellos, segundo, los toca y en tercer lugar, les habla. Fíjate, tres acciones, acercarse, tocarles y hablarles, porque son tres maneras mediante las cuales una persona puede alentar a otra. Acercarse a ella cuando la persona está ya sea atravesando una situación difícil, emocional o material o espiritual. El acercamiento siempre trae sensación de compañerismo, de apoyo. Tocar, el contacto humano, ya sea una mano en el hombro, siempre con mucho respeto. Inclusive cuando es la libertad, por ejemplo, hacia un hijo, un abrazo, hacia un amigo, un abrazo, es ese contacto físico alienta. Y segundo, hablar, obviamente. Una palabra sabia, una palabra de aliento, una palabra de estoy contigo, yo no puedo ponerme en tus zapatos, pero por lo menos estoy aquí para escucharte, etcétera. Definitivamente que Jesús, que conoce a cada uno de nosotros, en este caso a los discípulos, viene para alentarnos de esta forma. Y es que la presencia del Señor nos trae paz. Como leímos en Apocalipsis 1:17, de ese encuentro que tuvo Juan con Jesucristo en ese momento en Patmos, y dice en el versículo que ya leímos de Apocalipsis 1:17, que cuando él dice que cayó como muerto a sus pies, dice que él puso su diestra, contacto físico, puso su diestra sobre mí, diciéndome, hablar, no temas, yo soy el primero y el último. O sea que definitivamente que Él viene para traernos paz. Jesucristo nunca viene para traernos desasosiego, nunca viene para traernos ansiedad, incertidumbre. Él siempre trae a nuestros corazones paz. Si son palabras que generan ansiedad, que generan temor, ese temor humano, ese temor, pavor, eso no viene de Dios. Dios siempre genera paz en nuestros corazones. A los enemigos les ahuyentará con diferentes manifestaciones, pero a sus hijos siempre les traerá paz. Entonces Jesús dice que se acercó y los tocó, como decíamos. Ahora, Él les dice claramente, no tengan temor. Y fíjate que en la Escritura esta es una expresión constante para mostrar el amor de Dios. No teman, no temáis, no tengan temor.
en diferentes formas, pero siempre la palabra de Dios, siempre el Señor, de una u otra forma, alentándonos, ¿cómo? Diciéndonos que no temamos. Porque es que el temor ciertamente nos paraliza, el temor nos detiene, el temor nos aparta de la fe. Si tú tienes tiempo, aquí tienes una serie de versículos que bien puedes anotar y posteriormente estudiar cómo a través de la escritura el Señor, Dios, se nos manifiesta a nosotros en nuestro momento de crisis con esa simple frase: no temas, no tengas temor, no, ¿ves? Entonces, eso nos dice que el Señor está a nuestro lado para quitar nuestros temores. Todos estos temores que quizás tú, igual que yo, estamos en este momento, que si temores por el tema económico, que si temores por el tema de salud, que si temores por temas familiares, si temores por temas espirituales, si temores por una situación legal, por una situación de cualquier tipo. Vivimos siempre con alguno u otro temor porque vivimos en un mundo donde hay mucha adversidad, lo sabemos. Pero Dios nos dice, no temas. Y ese no temas de parte de Dios es porque Él tiene control de la situación. Entonces, si nos dejamos ministrar por el Señor en ese sentido, tendremos paz y el temor se irá y podremos avanzar. Y en todos estos textos verás cómo Dios siempre se acerca a nosotros con ese aliento. No temas. Y es que, y es que la fe obra por el amor y el amor echa fuera el temor. O sea, ¿ves la secuencia? El temor nos roba la fe, porque el temor va en contra del amor, mientras que la fe obra por el amor. Fíjate cómo lo dice Gálatas 5:6, dice, la fe que obra por el amor. O sea, la fe obra o actúa en un ambiente de amor, de confianza. Si yo tengo confianza en el amor de Dios hacia mí como su hijo, yo tengo la tranquilidad de poderle creer a él, porque dice, si no escatimó ni siquiera a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Entonces yo estoy seguro que Dios me ama, yo puedo descansar en él y tener la fe para esperar en él. Pero primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Lo ves? Entonces, el amor, la fe obra por el amor, porque precisamente el amor aparta el temor. Cuando yo estoy confiado en el amor de Dios, entonces el temor que me robaba la fe es echado fuera. Y entonces la fe es libre para poder esperar en Dios con confianza. Entonces, definitivamente que Jesús, que nos conoce y conoce a sus discípulos, trata de alejar de ellos el temor y sencillamente darles manifestaciones de amor. Dice que, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Eh, en ese momento, al reincorporarse Pedro, Juan y Jacobo, de ese momento de temor reverencial, como decíamos, y que Jesús se acerca, les habla, los toca, ellos miran y ya desapareció la luz, desapareció la nube, desaparecieron Moisés y Elías, solamente está Jesús en su manifestación humana normal que ellos conocían desde que habían estado con él como sus discípulos. Así que ellos en ese momento en que estuvieron ahí ante el temor ese que tenían y cuando Jesús los tranquiliza y les dice que no teman, ellos abren los ojos y ya la escena es completamente natural. Solamente está Jesús ante ellos. Ya no había ninguna otra manifestación sobrenatural. Y ahora, evidentemente, volvían, evidentemente digo, a ese plano natural, viendo solamente al hombre Jesús, ya no ese Jesús transfigurado que manifestaba su divinidad ante ellos, sino ahora a Jesús el hombre, que como ya recordarán unas sesiones atrás nos detuvimos bastante en este concepto de Jesucristo Dios hombre para que pues por lo menos tuviéramos el concepto teológico hasta donde pudiéramos entenderlo. Pero ahora está Jesús nuevamente en su fase, en su manifestación
puramente humana, el Dios hecho hombre, hombre perfecto, como ya hemos dicho en algún momento, sujeto a todas las necesidades humanas del tiempo y del espacio, pero sin pecado, eso sí, totalmente. Ahora, a pesar de que aquí Jesús volvía a estar ante ellos como un hombre, como lo habían conocido hasta ahora, seguramente que después de esta tremenda experiencia, ninguno de estos tres discípulos lo verían igual, aunque lo viesen en carne y hueso, con sus ropas normales y todo aquello que hasta ahora le habían conocido, que de por sí ya creían en él como el Mesías. Habiéndole visto con semejante manifestación, estamos seguros que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo verían a Jesús, a ese Jesús humano, no lo verían igual. Porque es que cuando hemos conocido a Jesús en esa intimidad, cuando hemos convivido con Él en esa presencia que es más allá de lo natural, cuando tenemos esos encuentros en la recámara secreta y nunca volvemos a ser los mismos. Y siempre el creyente debe cada día aspirar a tener mayor y mayor cercanía con el Señor, porque eso le va a ir fortaleciendo la fe y va a ir creciendo y teniendo cada vez mayores vivencias reales de la presencia de Jesucristo en su vida. Así que aquí terminamos este pasaje tan especial, tan denso, tan importante de la transfiguración, y vamos entonces al siguiente pasaje que nos cuenta el evangelista Mateo en su evangelio. Mateo 17, 9 al 12 es el texto que vamos a entrar a considerar a continuación. Dice así Mateo 17, 9 al 12. Por cierto, anota, el texto de Mateo 17, 9 al 12 es paralelo con Marcos 9, 9 al 13. Marcos 9, 9 al 13 es paralelo con este texto de Mateo 17, 9 al 12 para que lo anotes y lo revises posteriormente. Leemos entonces así. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así es. Dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dice en el pasaje paralelo del texto anterior, porque Lucas no se extiende tanto en esta pregunta de los discípulos, pero sí menciona en el pasaje paralelo al texto anterior que veníamos considerando previamente, en el capítulo 9, verso 37, dice que ellos descendieron del monte al día siguiente, por lo cual se deduce que había pasado la noche en el mismo, o sea, en el monte. Lucas 9:37 dice que al día siguiente, cuando descendieron del monte, es decir, que habían estado prácticamente toda la noche en el monte y fue hasta cuando amanece el día siguiente que descienden del monte. Entonces es prácticamente la mañana del siguiente día. Y mientras descendía, ya Jesús con sus tres discípulos, seguramente hacia donde estaban los demás, que a lo mejor se habían quedado ahí pernoctando a las faldas del monte, Jesús les ordena que no le cuenten a nadie lo que habían presenciado. Fue prácticamente una orden. Ahí lo dice Reina Valera 60, les mandó. Así que ahí hay prácticamente una orden. No es que les aconsejó, no es que le comentó, no es que les mandó. Ahora, aquí detenernos un poquito en el texto porque sí creo que nos debe ayudar a entender un poquito esta palabra, visión. Cuando aquí Reina Valera 60 traduce que no digáis a nadie la visión es la palabra, lo que aparece en el texto griego es la palabra griega orama. Y orama, que es lo que se traduce aquí como visión, significa algo a lo que se mira con atención.
como cuando usted está en una clase y la maestra, el maestro está, o el profesor, la profesora está explicando algo sumamente importante. Y entonces usted le presta mucha atención porque de eso puede depender una nota de un examen. Entonces, ese tipo de atención, ese tipo de imagen, una imagen que se mira con mucha atención, eso es lo que se traduce aquí como visión, la palabra hebrea, la palabra griega, perdón, orama. Y esa palabra deriva de la raíz orao. Y orao es fijarse en, discernir claramente. Entonces te das idea la fuerza que tiene la palabra que usa el evangelista Mateo en el griego y que aquí se traduce visión. Es decir, que Jesús les dice, eso que han visto con tanta atención, que en lo que se han fijado y que han mirado claramente, eso no lo comentan a nadie. Pero que resulta que la traducción de Reina Valera 60, visión, y otras muchas versiones la traducen así, no es la mejor, porque sugiere la idea de algo que no es del todo real. Puede ser sí, pero como una visión espiritual, como una imagen que de alguna manera fue puesta en la mente de los discípulos y ellos pueden visualizar aquello. Es lo que realmente podría pensarse. Fue una visión, una imagen, algo así como algo que ven, pero que no era tan palpable, no era tan materialmente real. Por eso es preferible la traducción de este orama que hacen versiones más modernas como NBI, o sea, Nueva Visión, versión internacional, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual o Nueva Biblia al Día, que dice que Jesús les mandó diciendo no digan a nadie lo que han visto. O sea, no pensamos que es una mejor traducción del término orama porque da la idea de que es algo que vieron realmente. Porque cuando usamos la palabra visión, te sabe, puede parecer que se trataba de una cosa que era, digamos, en el ámbito espiritual, pero no era palpable, no era algo físicamente, y no, era ciertamente algo real, materialmente hablando, la manifestación de Elías y de Moisés en el monte de la transfiguración. Entonces, lo que han visto, como traducen NBI, NTV, TLA y NBD, nos parece más correcto y da una mejor idea de lo que se trató esta experiencia, porque los tres discípulos tuvieron y contemplaron una experiencia materialmente real. Eso no debemos obviarlo. No es que ellos tuvieron un sueño, una visión así del cielo abierto, no, ellos vieron delante de ellos a Jesús transfigurado y a Moisés y Elías y les escucharon. Y la voz que escucharon, la escucharon realmente, no se la imaginaron, no fue una alucinación ni mucho menos. Vemos que eso fue tan así que muchos años después, prácticamente más de 10 años después, eh, tanto Juan como Pedro, Juan obviamente mucho más con su evangelio que fue décadas después, y Pedro en su carta de segunda de Pedro testifican claramente. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos con ojos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, refiriéndose a esta visión, a esta orama, ese hecho que habían visto. Y Pedro en segunda de Pedro 1:16 al 18 declara que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, o sea que él escuchó claramente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, dice Pedro. Entonces, ellos testifican, tanto Pedro como Juan, que ellos vieron y oyeron. O sea, que no fue algo que lo imaginaron, no fue algo que visualizaron en su mente, sino que fue una visión real, materialmente real.
Siguiendo con esto, entonces, con esta ordenanza del Señor aquí a estos discípulos, decir que esa prohibición de que a nadie dijeran lo que había acontecido, incluiría a los otros 9 apóstoles. Cuando Jesús dice a nadie, es a nadie. O sea que no es que solamente no se lo digan a otros, es que tampoco por ahora se lo podían contar ni siquiera a los otros nueve apóstoles. En Lucas 9:36, en Lucas 9:36 dice que por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Nada a nadie. Y nadie es nadie. Evidentemente, incluso a los discípulos, a los otros apóstoles, por el momento, no se lo iban a compartir. Y es que se debía evitar que se hiciera una proclamación pública prematura que llevara a las gentes a querer hacerlo rey sin pasar por la cruz. Entonces Jesús sabía que no era el momento de exaltación, de que te proclamara, mira la gloria que ha manifestado Dios Padre en Jesús, y mira todo, se apareció Moisés, Elías, y mira todo lo que hubiera causado aquello. Ya vimos en Juan 6:15 que hubo gente que quiso hacerlo rey. O sea, eso hubiera interrumpido o afectado el fluir del plan de salvación que él había venido a cumplir. En Juan 6:15 habíamos ya leído ese texto que mostraba que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Así que estamos viendo cómo Jesús aquí definitivamente que está limitando a sus discípulos para que estas cosas no se den. Y por otro lado, nuevamente, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, vemos cómo Jesús en ningún momento está buscando fama o gloria para sí mismo. Él está concentrado en hacer la voluntad del Padre, porque ciertamente con todas estas manifestaciones de poder que se daban en su persona, él pudo haber sido, levantado como el gran maestro, el gran rabino, pero él no estaba buscando eso. Siempre debemos imitar a Jesús en esto, siempre concentrarnos en hacer la voluntad de Dios, no para ganar fama, no para ganar aplausos, no para ganar elogios, sino sencillamente para hacer la voluntad de Dios. Que si en el camino cosechamos algún buen aprecio de parte de los demás, bienvenido sea y que para Dios sea la gloria, pero no estar haciendo las cosas por ganar fama, por ganar alabanza, para nada, porque Jesús en eso nos da ejemplo y nosotros debemos imitarlo. Dice que les dijo así, que no le dijeran a nadie hasta que resucitara de los muertos. Es que la prohibición de contar lo que habían visto sería precisamente hasta que Jesús hubiera resucitado. O sea, ellos estaban limitados por el mismo Señor Jesucristo a no contar eso antes, precisamente para que no se interrumpiera todo el plan que lo llevaría a la cruz, a la tumba y obviamente a la resurrección. Entonces, después de que Él hubiese resucitado, lo iban a proclamar y no solamente podían, sino que debían proclamar ese hecho con todos los demás hechos que el Señor había ejecutado ante ellos. Y por eso, nuevamente, el texto de Lucas 9:36 que ya leímos dice, por aquellos días no dijeron nada a nadie, o sea, por aquellos días. Es decir, esos días en que Jesucristo estuvo con ellos todavía antes de ir a la cruz. Así que hasta ahí ellos no iban a contar nada. Después lo iban a hacer claramente. Y eso es lo que vemos entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo ellos proclaman la verdad a los 4 vientos. Y nuevamente aquí Jesús anuncia su resurrección, como ya lo había hecho en Mateo 16:21, donde él había declarado que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Sin embargo, los discípulos no le comprendieron plenamente, como vemos en Marcos 9:9 al 10, que dice que descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y luego en el 31 dice de Marcos 9, que enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían sí una confusión en esto, no lo entendían claramente, pero aquí vemos que ellos inclusive después de que él había dicho eso, al morir quedaron atemorizados y encerrados en el aposento alto porque no habían comprendido claramente la palabra de Jesús. Y es que a veces no prestamos suficiente atención a la palabra escrita o predicada. Así que, por favor, todos nosotros somos llamados a cada día prestar más atención a la palabra de Dios para que no quedemos confundidos como estos discípulos en su momento, porque no entendieron y por tanto no creyeron lo que Jesús le había dicho en más de una ocasión de que él resucitaría. Vamos a dejarlo aquí porque el tiempo ha avanzado definitivamente. Sigue considerando la palabra de Dios, que ella sea tu guía de fe y conducta, y hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga ricamente.